nuestra alabanza. Y ahora tenemos un invitado, nuestro hermano, que va a proceder con la palabra, que viene desde Ferrol, nuestro hermano Cecilio. Y pidámosle al Señor en una oración que Él coja el control de este recinto. Amén. 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 Inclinemos nuestra mirada y pidámosle al Señor que, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Todopoderoso, Señor bendito, que te pedimos con nuestro corazón que des entendimiento para nosotros entender, para nuestro hermano explicar, pero que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. El Espíritu que revela la verdad, Señor. No venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar de tu palabra, Señor. Y eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Que seas tú manifestándote entre nosotros, Señor, hoy en esta mañana, en este domingo, Padre Santo. Amén. Amén. Hermano. Que la paz sea con vosotros. Amén. Cada uno de ustedes. Amén. Me da una alegría, un gozo estar a casa llena. Los hermanos congregados, todos unidos en un mismo sentir. Amén. De verdad para mí es un honor estar en este lugar. Ser el instrumento de Dios utilizado para llevar el mensaje a su vida. Un mensaje de vida, de esperanza. Les doy las gracias de antemano por aquel compartir que tuvimos la semana pasada, el domingo. De verdad me sentí en familia. Me sentí contento, en gozo, con ese hermoso compartir y comunión que tuvimos los hermanos. Muchos sentimientos encontrados de ver al pastor Marcio predicar en medio de ese campo, de ese jardín tan hermoso. Venía a la memoria mía a Jesús en Mateo 5, cuando llegó a dar el mensaje del monte, donde la gente estaba abatida, destrozada, y llegó con ese mensaje. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren por culpa de mí. Y de verdad para mí eso fue unos sentimientos encontrados, un gozo en mi corazón. Muchísimas gracias por su invitación, de verdad. Y viendo a esa gran gozo que tuvimos los hermanos unidos en comunión, terminando la carta de los Romanos, no hay otro mensaje que dar sino es el amor. Amén. El amor hacia los hermanos. Amén. Y vamos a hablar sobre la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oremos, hermano. Padre, me siento tan débil, tan pequeño. Me siento, Padre, tan poca cosa, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu vida, Señor. Padre, quita mis deseos, quita mis pensamientos, quita mis palabras, Señor, y ponlas tú. Pon tus palabras, tus deseos, Señor. Ayúdame, Señor. Quítame los nervios, las angustias, Padre. Y sé tú, Señor, a través de mí, dando las palabras a mis hermanos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y Amén. amén. Una carta que escribe Juan
en el año 90 después de Cristo. Una carta que más que una carta, más que una epístola, es un resumen de los 21 capítulos que nos escribe en el Evangelio de Juan. Es un resumen de la obra fundamental de los elementos de Cristo. Y el apóstol Juan comienza la carta atacando el gnosticismo que había en ese lugar. Esa falsa doctrina que ellos creían en Dios, pero solo creían en un Dios supremo, solo creían en el Dios maravilloso, en algo altísimo, en algo especial, en algo sobrenatural. Y no podían creer que ese Jesús, ese Dios, estaba con nosotros. Y comienza Juan atacando ese gnosticismo y dice: lo que hemos oído desde aquel, de nuestros antepasados, lo que tanto hemos escuchado, de lo que tanto nos han hablado, de lo que tanto nos han predicado, estuvo aquí con nosotros. Esa maravilla, ese Rey de Reyes, estuvo a mi lado, lo pudimos tocar, lo pudimos palpar. Y ese Rey de Reyes estuvo aquí dándonos ese mensaje. Y dice Juan: he probado los espíritus, porque aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo fue hecho carne, ese no es de Dios. Prueben los espíritus. Ataca el gnosticismo y dice: y el espíritu que confiese que Jesucristo vino en carne, ese es espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y comienza el apóstol Pablo separando esa carta maravillosa, separa la cristología del cristiano y comienza a hablar de la obra de Cristo, comienza a hablar de la vida, de la verdad, de la luz, de la santificación. Y después nos habla a nosotros diciendo que tenemos que caminar en luz. Habla de los deberes de ese cristiano, que hay que caminar en luz. Pero ¿qué es la luz? Define Juan. Para caminar en la luz y saber lo que es la luz, tenemos que conocer lo que es la verdad. Y según Juan, estudiando su carta, la verdad es la manifestación de lo que tú tienes en la mente, llevarlo a la realidad. La doctrina que tenemos en la mente, esa reforma que todos los domingos nos enseña la palabra de Cristo, llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica. Esa es la verdad. Y la luz viene siendo la conexión de lo querer y el hacer. Es aquella conexión que es lo que tú piensas a lo que tú debes hacer. Hermano, y no hay otra palabra que decir que la verdad es la consecuencia de la luz. Nos habla de la santificación el apóstol Juan. En la santificación que el apóstol Pablo lo define en Romanos 7 como una lucha que tenemos los cristianos, aquella lucha que tenemos para vencer el pecado. El apóstol Pablo dice: Señor, pero lo bueno que quiero hacer, eso no lo hago, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. Habla de esa lucha el apóstol Pablo. Y el mismo Juan que vemos en esta carta diciéndonos: hermanos, ámense los unos a los otros. Lo vemos en Lucas capítulo 9 versículo 53 diciéndole al Señor que iban a llegar a Samaria a dormir, iban de camino a Jerusalén, y cuando iban a dormir en Samaria lo rechazan porque dicen: no, ustedes van a Jerusalén, ustedes no van a dormir aquí. Y ese es Juan con Santiago que dice: hermano, la fe sin obra es muerta, que dice Santiago. Juan que nos acaba de decir: hermanos, ámense los unos a los otros. Le dice al Señor: Señor, oro para que caiga fuego y destruyamos toda Samaria. Ese es el corazón. Eso es lo que dice el mundo, que hay gente buena, que hay gente amorosa en el mundo sin tener a Cristo. Es el mismo Santiago y es el mismo Juan que nos dice: Santiago, no hagáis excepción de personas. Nos dice en Marcos 10, capítulo 53, Señor, podemos, cuando estés en tu gloria, podemos estar mi hermano Juan y yo a tu lado reinando. Miren esa codicia, miren esa trampa, miren esa picardía, miren ese corazón podrido, hermano. Y así somos nosotros, hermano. Entonces nos hablan de una santificación y Pablo dice: es una lucha que tenemos nosotros. Miserable de mí. Isaías, cuando vio a Dios esa santidad, hizo: ay de mí, pobre de mí.
Hermanos, somos pecadores, estamos inclinados hacia el mal, tenemos esa raíz pecaminosa desde Adán y nos vienen doctrinas diciendo de un libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Cómo vamos a tener libre albedrío si la balanza está inclinada totalmente hacia el pecado? La balanza está inclinada totalmente hacia el mal. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de santidad, a ese nivel, si no es una obra sobrenatural en Cristo en nosotros, Jesús? Amén. Amén. El apóstol Juan define la santificación más sencilla. Y el apóstol Juan dice, si quieres ser santo, vive la verdad. Vive la verdad. Y esa es una carta que escribe Juan en medio de la persecución. En medio de una persecución mortal que tuvieron los cristianos. Una persecución que empezó en libros de Hechos, los primeros 8 capítulos, donde no fueron los romanos los que empezaron a hacerle la persecución a los cristianos. Fueron el Sanedrín, el alto sacerdocio, y impulsado por la cabeza de Pablo, el primer mártir que muere es Esteban. Y comienza esa persecución hacia los cristianos, hasta que en el año 64, hermano, cae la persecución más grande que pudo haber tenido los cristianos. Gobernaba el Nerón, el emperador Nerón, y hay un incendio en la ciudad de Roma. Se incendia toda Roma, pero maravillosamente y milagrosamente los únicos 2 barrios que no se incendiaron fueron los judíos y los cristianos. Entonces Nerón dice 2 más 2 son 4, fueron los cristianos. Y Nerón levanta un edicto diciendo hay que matar y perseguir a todos los cristianos porque ellos son enemigos de Roma, ellos nos incendiaron Roma y comienza esa persecución. En esa persecución que inicia Nerón, cae degollado nuestro apóstol Pablo, crucifican a Pedro. Y luego sigue esa persecución, porque ¿qué pasa? Tú ves cuando cae la historia, cuando cae cada emperador, las leyes cambian. Cada emperador hace sus propias leyes. Todas las leyes que ellos ponían, ya esa no valía. Pero asombrosamente la única ley que permanecía era el edicto de matar a los cristianos. Ellos cambiaban todas las leyes, reformaban todas las leyes, pero ese quedaba, el edicto de matar a los cristianos. Y vemos cuando llega el año 90, donde llega Domiciano, y cae aquella crisis económica, y cae aquella enfermedad, y viene Domiciano y dice, me van a echar la culpa a mí, porque es lo normal. Si hay una crisis económica en un país, es culpa de los gobernantes. Entonces Domiciano, para echarle la culpa y librarse de su mal gobierno, dice, desde entonces esos cristianos vienen predicando a Jesús, vienen predicando al rey de reyes, aquí ha caído la mala crisis, aquí ha caído una mala economía, aquí ha caído enfermedad, y levanta otro edicto diciendo hay que perseguir a los cristianos. Y como había una crisis económica, entonces viene Domiciano y dice, como ustedes, los judíos, los cristianos, ya les tumbaron el templo en el año 70, ya no tienen templo, las ofrendas que ustedes enviaban hacia el templo, ahora me las van a enviar a mí. Ahora las ofrendas que ustedes envían me las van a dar a mí. Y levanta una estatua del emperador y dice, el que no ore, el que no se arrodilla hacia esa estatua y no me da sus bienes, sus ofrendas, será matado. Hermano, y comienza esa persecución contra los cristianos. Y en medio de esa persecución, el apóstol Juan levanta esta carta inspirado por Dios y le dice, le tengo la vacuna, le tengo la esperanza, y la única forma que podamos soportar esa persecución es el amor. Es que nos amemos los unos a los otros. Es la única forma que podamos acabar con esa mala doctrina. Es la única forma que podamos soportar esa persecución. El amor. Y es lo que precisamente les vengo a hablar hoy. Sobre el amor. Pero no del amor del mundo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, porque este es el vínculo perfecto.
Pero no el amor del mundo. No el amor que dice el diccionario, que el amor es un sentimiento, un afecto hacia algo. Porque ¿qué pasa cuando alguien te hace una traición? ¿Qué pasa cuando una persona te hace algo? Ya no va a haber afecto, ya no va a haber sentimiento, se muere el amor. Y esa es la razón por la cual en el mundo hay tantos divorcios. Esa es la razón por la cual hermanos de sangre se viven peleando como perros y gatos. Esa es la razón por la cual el mundo, todos son enemigos unos con otros. El mundo no tiene sentimiento alguna. Un hecho está cuando la pandemia en mi país, el país se dividió en dos, hermanos. Cuando había gente muriendo, había gente en hospitales, la mitad estaba llorando porque había perdido todos familiares queridos, otros estaban en cuidados intensivos llorando, debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero la otra parte estaba como si nada. La otra parte del mundo estaba sin ningún sentimiento. Aprovecharon las vacaciones para tomar, para disfrutar, como no tengo que trabajar el otro día, para parrandear, acostarme tarde. Y ese es el mundo, hermano. Ese es el mundo que habla del amor, que ellos tienen el verdadero amor. No hay una forma para que nosotros podamos amar si Cristo no hace una obra redentora en nosotros, hermano. Es Cristo el que puede hacer que nos cambie ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que sintamos el dolor, que nos duela a nuestro hermano. Y Juan comienza diciendo eso. El apóstol Pablo dice en Lucas 9 que aunque él no está obligado a cumplir la ley, porque él cumple la ley de Cristo. En Gálatas 6:2 nos revela lo que es la ley de Cristo. Dice, ámanse unos a otros, porque de esta forma estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y ese apóstol Pablo, cuando lo vemos en Romanos 15, que les pide disculpa en Romanos 15. Yo quería ir a verlos, yo deseaba ir a verlos, pero tuve que decidir o ir hacia ustedes o ir a llevar ofrendas a los pobres de Jerusalén. Prefiero ir a ayudar a mis hermanos y escribirles a ustedes una carta. Ese es el sentir que debemos tener cada uno de nosotros. Cuando se metieron unos infiltrados en la iglesia que estaba Pablo fue a Jerusalén a decir, hay unos judíos que nos quieren obligar a nosotros a cumplir la ley. Están equivocados. Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley mosaica. Nosotros cumplimos la ley de Cristo. Hermano, y hubo ese concilio entre los grandes apóstoles en ese momento. Santiago, Juan, Pedro. Y no pudieron. Dice el apóstol Pablo, ellos reconocieron que mi evangelio fue dado a los gentiles y que no van a circuncidarse y que ellos pueden comer carne. Ellos no van a cumplir la ley. Pero lo único que le pidió Pedro y Santiago les dijo, no te olvides de los pobres. Y es eso lo que trato de hacer con tanta diligencia, dice el apóstol Pablo. El mismo Cristo, en Lucas 7, cuando Juan el Bautista le manda a decirse, ¿eres tú o es otro que hay de venir? Él dice, ven para que veas. Dile a Juan el Bautista lo que vea. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan y el evangelio le es predicado a los pobres. Cristo tiene algo, un sentir hacia los pobres, porque son los pobres los más débiles, hermano. Son los más fáciles, hermano. Y el mundo no perdona. Lamentándolo mucho, el mundo no perdona, hermano. Tú ves al pobre derrotado, a veces está abatido. ¿Y qué es lo primero que le llega? En la ley del boxeo hay una ley que dice que el que pega primero pega 2 veces. Pero primero le llega al mundo con la esperanza. Le llega con la droga, le llega con el alcohol. Ese es el alivio que le está dando el mundo al pobre. Hermano, tenemos una misión que hacer como hermanos. Tenemos largo camino por recorrer, hermano. Y es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que tenemos, hermano. El mundo no perdona, el mundo está cayendo primero. El mundo está cayendo primero y los ves perdidos en el alcohol y en la droga y en sus propios delitos y pecados, hermanos. Un ejemplo a seguir fueron los apóstoles en Hechos 2 y en Hechos 4, cuando llegó aquel bautismo del Espíritu Santo.
¿qué fue lo primero que hicieron? Ir hacia los más necesitados, hermano. Y se compartían entre ellos. Nadie pasara hambre, ayudándose los unos a los otros, porque esa es la misión que tenemos nosotros como hermanos. Tener esa condición, ese amor que tenía David con Jonatán. Si hay una persona que le convenía que Saúl matara a David, ese era Jonatán. Porque Saúl quería matar a David para que Jonatán fuera un nuevo rey. Sin embargo, Jonatán, por el amor a David, pudo jugarle trampa. Pudo, cuando le dijo la seña, si cae la flecha larga, si yo digo que cayó muy lejos es porque te va a hacer. Pudo decirle la mentira, porque el propio rey iba a ser Jonatán. Pero ese amor sobrenatural, ese amor de Cristo, hermano, que tenían esos hermanos, ese amor que cuando muere Jonatán, David se quería morir. Ese amor que dice, más años después, que dice David, no hay un familiar, alguna persona descendiente de Saúl, por amor a Jonatán, que yo quiero agradar. Sí, quedó un hijo, Mefibosé, búscamelo. Mefibosé, desde hoy comerás conmigo en mi mesa. Ese es el sentir que tenemos que tener cada uno de nosotros, hermanos. Que si nosotros un día tenemos que partir con Dios y nos queda un hijo, nos vamos con la certeza, la virtud, que ahí están los hermanos, que lo van a poner a comer en su mesa. Ese es el sentir, ese es el cristiano, esa es la vivencia que tenemos que tener como hermanos, ayudándonos los unos a los otros, hermanos. No hay mayor vínculo perfecto que el amor de Cristo, hermano. Vemos en Marcos 2, cuando Jesús estaba predicando y llegaban unas personas con un paralítico. Y como no podían entrar, rompieron el techo para meterlo a los pies de Cristo. Hermano, ese es el verdadero amigo, el que te lleva a los pies de Cristo, el que te arrastra, el que sabe que la única esperanza, la única fe que tenemos y la única salvación que tenemos se llama Jesucristo. Amén. Nuestro Rey, nuestro Redentor, a Él sea toda la gloria, hermanos. Amén. En esto nos evidenciamos. Esa es la diferencia que tiene el verdadero cristiano. No es amor del mundo, que es por conveniencia. Ahora los matrimonios son por conveniencia. Ahora los amores, me conviene estar contigo por unos papeles, me conviene estar contigo porque tú tienes buen trabajo, me conviene estar contigo porque me va bien contigo. Ese es el amor del mundo, la conveniencia. No, hermano, el cristiano no busca que le devuelvan el favor. El cristiano no busca porque su naturaleza ya no es humana, su naturaleza ahora es divina, y lo que brota de su ser es el bien, hermano. Amén. No es un esfuerzo para un cristiano ser el bien, porque no es nuestra fuerza, es lo que brotamos. Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué sale de tu boca, hermano? ¿Qué sale de un verdadero cristiano cuando la vida lo aprieta, lo golpea? ¿Qué sale, hermano? Sale ira, sale rabia, sale enojo. ¿Qué sale de ti, hermano? El apóstol Pablo nos decía, examinaos, evalúate a ver si estás en la fe. Evalúate a ver si estás dando amor. Evalúate a ver si tú tienes los frutos del Espíritu. Evalúate a ver si tú tienes amor, paz, paciencia, hermano, benignidad. Los frutos del Espíritu maravillosos. No los frutos de la carne. Evalúate. Qué maravilloso, hermano, es saber que el que tenemos al lado dará la vida por mí. No por quien es Él, sino el que tiene adentro. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, hermano. Gloria a Dios. Charles Sepulveda decía, lo malo que ven en mí, eso soy yo, pero lo bueno que ven en mí, ese es Cristo. Cristo es el amor, Cristo es la pasión. Anhelas a Cristo, lo deseas.
O hacemos como en Lucas 16, cuando aquel rico le daba las migajas que comía el pobre Lázaro, de las migajas que comían en la mesa. ¿Le estamos dando migajas a Dios? ¿Se merece Dios nuestras migajas? Solamente voy a la iglesia 1 hora, 1 hora y media y ya está. No tengo comunión con Él. Le doy migajas. No vivo día y noche para Él. Hermanos, cuando vemos a ver los católicos, ellos tienen 2 vidas, hermanos. Una vida dentro de una iglesia y otra vida fuera en lo secular. Ellos no tienen nada que ver lo que hacen en el mundo con lo de la iglesia. En la iglesia los ven como unos santos corderitos. En el mundo, hermano, tú lo verás. Pero el cristiano no. El cristiano, todo tu entorno tiene que ver con Cristo. Y en el lado de afuera de la iglesia tiene que reflejarse Cristo en cada uno de nuestras vidas. Porque para eso somos llamados. Si no tengo ese amor, si no tengo esa fe, tengo que, hermanos, reconocer y pedirle misericordia a Dios. Pero reconocer, Señor, yo tengo ira. Señor, tengo problemas con la mentira. Señor, tengo problemas con el alcohol. Hermanos, reconocer. Cuando una persona va a Alcohólicos Anónimos, lo único que hace es: soy Pedro Julio y soy alcohólico. A partir de ahí, que reconozca, podemos empezar a trabajar. Pero si no lo reconocemos nuestras fallas, si no le pedimos a Dios misericordia, que nos ayude en cada área de nuestra vida, ¿cómo podemos perfeccionar nuestro amor? ¿Cómo podemos perfeccionar nuestro amor? Hermano, dice Juan, si un hermano tiene bienes y ve a su hermano pasando necesidad y no lo ayuda, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Porque Dios es amor. Y lamentándolo mucho, ese Dios es amor. Es el versículo que más ha usado Satanás para engañar al mundo. Como Dios es amor, yo puedo vivir mi vida como me dé la gana, porque Él no me va a castigar. Como Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir a mi manera. Yo no tengo un Cristo que me va a decidir lo que yo tenga que hacer. Y como Él es amor, Él se va a sujetar a mis pensamientos, Él se va a sujetar a mis creencias, Él se va a sujetar a mis deseos. Oh, hermano, tenemos un Dios soberano y vemos el mundo pudriéndose porque cree en esa mentira. Tú le predicas al mundo el pecado, hermano, y te dice: tú estás condenando al mundo, tú eres condenador. Dios es amor. Y lo peor no es el mundo que se está creyendo esa herejía. Lo peor es que la iglesia moderna ha hecho esta herejía. Que como Dios es amor, hermano, tenemos un libertinaje. La gracia sobreabunda sobre todo pecado. Y es un evangelio, hermano. Una fe falsa. Donde te hacen pensar que tú crees. Hermano, eso es una fe falsa. Esa es una fe que no trae evidencia de Cristo. Esa es una fe que no tiene un nuevo nacimiento. Esa es una fe que no exige cambios en tu vida. Timoteo 1:5 le decía a Pablo: le doy gracias a Dios y trayendo la memoria mía, Timoteo, que tu fe no es fingida como la de tu madre Loida y la de tu abuela Loida y la de tu madre Eunice. Hay una fe fingida que es la que carga el neopentecostal, hermano, que creen que ellos piensan que están creyendo, pero es una fe que no trae evidencia. El Espíritu Santo no da testimonio de ellos, no se refleja Cristo en sus vidas. Decía Paul Washer que si tú chocas contra un camión, contra una gandola, jamás tu vida va a ser igual. Hermano, Cristo pesa más y pega más duro que un camión. Tú tienes que cambiar, hermano. Tú tienes que morir. La evidencia de Cristo tiene que reflejarse. Si no, ¿cómo puede llegar tus seres queridos a los pies de Cristo? Si te comportas igual a ellos. ¿Cómo podemos traer a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos traer a nuestros padres? ¿Cómo podemos evidenciarles a ellos que hay un Cristo de esperanza, un Cristo de amor, si tenemos la misma conducta de ellos? El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y esa es la herejía que agarraba ahora los pastores. No pongan la mirada en el hombre, pongan la mirada en Dios, para que no veas la falta de decencia que tiene ese pastor. Mi confianza no va a estar en el pastor, mi confianza va a estar en Dios. Pero cuando llega un nuevo creyente, él tiene que ver
ver a alguien lo más reflejado al amor de Dios. Tiene que decir, este hombre se parece a Dios, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Pero vamos al mundo a decir, no, yo me porto mal, hermano, yo te voy a fallar, pon la mirada en Dios, ya yo me quito del problema. ¿Qué es eso, hermano? Hermano, necesitamos conciencia sobre eso. Y esa falsa fe comienza Pedro en 2 de Pedro a denunciarla. Pedro dice angustiado, hay una mala noticia. Esta gente está predicando un evangelio que solamente con palabras fingidas, y se están haciendo negocios de la fe. Y comienza Pedro a decir, ya esos falsos profetas están condenados, dice Pedro. Pero me gusta lo que dice Judas, que levanta la carta y dice, estoy muy preocupado, porque estoy viendo el libertinaje que hay en el mundo. El libertinaje que creen que Dios es amor y no lo va a castigar. Y Judas levanta la voz y le dice, recuerden esos ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Dios no tuvo compasión de ellos. Recuerda lo de Sodoma y Gomorra, que quisieron hacer con sus vidas, con el sexo, lo que les diera la gana. Dios no tuvo compasión de ellos. Se recuerda la avaricia que tuvo el profeta Balaam. Dios no tuvo compasión de Balaam. Se acuerda la rebelión de Coré, hermano. Dios no tuvo, hermano, compasión con Coré. Y vemos una carta de que los hebreos que hablan en el versículo 10, capítulo 26, si seguimos pecando deliberadamente, ya no hay sacrificio que cure ese pecado, hermano. No podemos estar todos los días pidiendo pecado, y perdón sobre lo mismo. Estamos ensuciando y estamos pisoteando, hermano, a Cristo. ¿Qué creen? El mundo y los pentecostales creen que ese pecado que ellos hacen, que el pastor no los corrige, el pastor le habla sobre prosperidad, sobre Dios va a sanar, sobre Dios te va a quitar, te va a ayudar en el matrimonio, Dios te va a prosperar, y todo para la gloria del hombre y nada para la gloria de Dios. Claro que estoy de acuerdo con la prosperidad. Dios prospera, Dios sana, es verdad. Ese Dios se le apareció a Abraham en Génesis 17 y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Claro que tengo el poder para prosperarte. Claro que tengo el poder para sanarte. Claro que tengo el poder para hacer lo que tú pidas. Pero hay un requisito que no lo dicen los pentecostales, el neopentecostal, no lo dice el mundo. Hay un requisito, hay una pauta, hay algo que cumplir, que le dijo Abraham. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda y camina delante de mí y sé perfecto. Santifícate primero, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero yo busco primero es el reino de los cielos. Yo me aferro a Cristo, hermano. O sea, es el único que me puede tener comunión entre nosotros y Dios. Y así como Pablo tenemos esa lucha cada uno de nosotros. Y sé que a veces nos avergonzamos. Sé que a veces tenemos vergüenza ante Dios. Sé que le fallamos a Dios. Como le falló a Pedro, igual. Todos le hemos fallado a Dios. Pero lo importante, hermano, es que sea un corazón quebrantado. Que Dios vea verdaderamente y que nos duelan nuestros pecados, hermano. No que nos sintamos en la mesa, en la silla de una iglesia y estemos cómodos con nuestro pecado. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es ese evangelio que se está predicando, hermano? Judas decía, se le ha dado una sola fe, defiéndala. Es lo que tenemos que defender nosotros. Esa fe que nos dio Dios. Somos, hermanos, sellados. Cada uno de ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Y la falsa doctrina no los va a engañar a ustedes, hermano. A eso tienen el Espíritu Santo. Nosotros oímos una falsa doctrina y de una vez, hermano, captamos. Ese es el nuevo sentir, hermano. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Ese es el sentir. Él es nuestra guía. Él es nuestro rey. Él es todo para nosotros.
Dios es amor. Y así como Dios es amor, tenemos que amarnos unos a los otros. Si yo voy a orar por mi hermano, yo oro porque siento su dolor. No orar por orar, no. Siento tu dolor, hermano. Me duele tu sufrimiento, hermano. ¿En qué te puedo ayudar? En algo te puedo ayudar, hermano. Que uno esté en un hospital y uno esté seguro que mis hermanos van a venir, se van a preocupar por mí. No vengo a la iglesia. ¿Qué pasó? Que no vino la hermana a la iglesia. ¿Qué tiene? Veo a la hermana triste. ¿Será que tiene algún problema? Yo tengo que saber, tengo que sentir su dolor. Dios obra solamente en el amor. Si yo oro, hermano, por orar, esa oración no llega ni al techo. Porque solamente en el amor es que puede obrar Dios. Y si somos verdaderos intercedores entre nosotros, somos intercedores porque amamos a esa persona. Nos duele esa persona. Ese es el amor. Ese es el sentir, hermano. Ese es el amor de que el Cristo viene a hablar. Cristo dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es ansioso, el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor no se pierde, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser amor. Ese es el amor que yo quiero, que se amen los unos a los otros. Nos hace Cristo la evidencia en Lucas 10 sobre el buen samaritano. Eso tenemos que ser cada uno de nosotros, hermano, el buen samaritano. No pasar por percibido el sufrimiento del hermano. No hacer caso omiso si el hermano tiene un problema. Cada uno de nosotros tiene problemas, hermano. Sé que es así. Y cada uno de nosotros tenemos algo que nos agobia. Sé que es así. Es un dolor fuerte ver una madre sentir a su hijo perdido, su hijo rebelde. Eso es un dolor fuerte. Ver una persona que es cristiana y ver a su esposo en el mundo totalmente maltratándolo. Eso es un dolor que ella lleva constantemente, hermano. Y lo peor que si nosotros no atacamos con Cristo, lo peor es que esa persona comienza, hermano, ¿sabe lo que pasa? Comienza a acostumbrarse a vivir con ese dolor. Y ese dolor lo lleva día tras día, tras día, tras día, como si nada pasara ya ese dolor no lo siente, ya eso es un corazón que se ha podrido, que no siente ninguno. ¿Y qué pasa cuando te toca a ti? Ese hermano que despreciaste, ¿tú crees que en ese corazón podrido va a llegar a ti a ayudarte? No va a llegar a ti a ayudarte, hermano. Por eso que tenemos, hermano, que ser familia. Esta casa llena que vemos hoy, todas estas personas que están aquí tienen que amarse como Cristo amó a la iglesia, porque ustedes son los mismos que están aquí, van a ser los mismos que van a estar en la eternidad. Son los mismos, hermano. Amén. Son los mismos, hermano. Pero tenemos que conocer lo que es el verdadero Dios. Tenemos que saber quién es Dios, a qué Dios estamos adorando. Es verdad que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, hermano. Y tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que estar en oración constantemente. El apóstol Pablo decía: orar sin cesar. Decía en Romanos 12: a lo que requiere diligencia, no perezoso, sirviente en el Espíritu, sirviente al Señor, constante en la oración. Vemos a Cristo cuando entra en una transfiguración que dice: orad y velad, para que no entres en tentación. Porque el Espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil, hermano. La carne es débil, necesitamos oración, intercesión los unos a los otros. Por eso que Pablo en Hebreo dice: no dejéis de congregar. Yo no me voy a congregar en la casa viendo YouTube. No puedo congregarme, porque yo necesito el amor, el afecto de mis hermanos. Estando en la casa no voy a poder. ¿Qué voy a hacer? ¿El amor del mundo? ¿El amor de WhatsApp? ¿El amor de Facebook? Que si cumplo años te envío y te publico. ¿Ese es el amor del mundo? ¿Ese es el amor que voy a tener yo? Desde casa, más tranquilo lo veo. Hermano, lo puedes ver, te puede edificar. Pero ¿cómo los hermanos se van a dar cuenta cuando te llegue el día malo? A cada uno de nosotros no estamos, Señor, no estamos salvos del día malo. La vida de un cristiano es, hermano, o estás en la tormenta, o ya pasaste por la tormenta, o vas a pasar por la tormenta, hermano. Somos débiles, hermano. Somos débiles.
El ser humano no tiene defensa, no tenemos defensa. Por eso invocamos a Cristo, por eso oramos al Padre que nos ayude. Decía Cristo, lejos de mí nada soy, hermano. Y ese es el verdadero amor. El verdadero amor, hermano, es cuando Cristo se te revela a tu vida, te quita la mente y te hace ver lo basura que éramos, hermano. Lo basura que era, mami, cuando Cristo me quitó la venta y yo me veía faltando el respeto a mi madre, gritando a mi madre, como si fuera normal, al Padre que dio la vida por mí, que me crió, que trabajó para darme estudio. Con ese Padre yo me enfrentaba, hermano. Y lo peor es que no me enfrentaba a mi madre y a mi padre. Lo peor es que para mí eso era normal. Eso es lo peor, porque el mundo es así. Y como tú ves la corriente del mundo que todo lo hace, para ti es normal eso. Y te crees bueno, porque te comparas con el mundo. Pero cuando te comparas con las Escrituras, hermano, eres el peor hijo, eres el peor padre, eres el peor hermano. Y solo nos queda, hermano, pedir misericordia a Dios. Amén. Y comenzar, hermano, a vivir a Cristo. Nos acordamos cuando le perdonó a aquella mujer que se le puso a los pies y le enjuagaba con su cabello los pies de Cristo, porque ella sabía, hermano, todo lo que Dios le había perdonado. Uno cuando ve eso, hermano, todo lo porquería, lo basura que éramos nosotros, y nos damos cuenta que Dios nos sacó de ese mundo. ¿Cómo no amar a ese hombre? ¿Cómo no amar a ese ser, hermano? Que nos quitó todo ese pecado. Pero el mundo que cree que le pedimos perdón a Dios y ya está, y ese pecado que se evaporó, se fumó, se nos llevó el viento. No, hermano, lo pagó Cristo por nosotros. Él llevó nuestro sufrimiento, Él llevó nuestras angustias, y todo lo que debíamos pagar nosotros lo pagó Él. Hermano, yo no puedo entender cuando una persona me dice, no, es que era cristiano y ahora se salió al mundo. Nunca fue verdaderamente cristiano, hermano. Porque cuando tú reconoces de dónde te sacó Cristo, comienzas a valorar. Jamás te puede ir al mundo, hermano. Por eso que Juan decía, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no pertenecían a nosotros. No se habían dado cuenta lo grande que le había perdonado Dios. Y vemos en el buen samaritano cuando Dios nos dice, ¿viste lo que yo te perdoné? ¿Viste lo que yo hice por el samaritano? Haz tú hacer lo mismo. Haz hacer lo mismo. Vemos en Juan 13 cuando él está haciendo la última cena. Después que da la última cena dice, un nuevo mandamiento os doy. Que se amen como yo los he amado a ustedes. Y dice, y en esto evidencian que son verdaderamente mis discípulos. Hermano, el amor es la evidencia. Pablo dice, dice Juan, si tú no amas al hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves? Eres un mentiroso. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, y eso evidencia que verdaderamente amas a Dios. Hermano, nuestra conducta tiene que ser diferente al mundo. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio de cada uno de nosotros, hermano. Hay personas que me dicen a mí, pero tú eres cristiano, pero tú eres diferente a los demás. No, yo no soy diferente, soy cristiano. Lo que te dijeron son imitaciones, hermano. Y lo peor, hermano, que lo único que no pueden falsificar son los frutos del Espíritu. Eso solo lo da Dios. Eso solo lo tiene cada uno de nosotros, hermano. Que Dios nos ha abierto los ojos, nos ha quitado la venta de lo podrido que éramos, de la vida indigna que llevábamos. Éramos unos desgraciados totalmente. Le dimos la espalda a Dios totalmente, hermano. No nos importaba su sacrificio, no nos importaba el amor de Cristo. Pero Él dice, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Amén. Si tú en tu hogar no te sientes amado como verdaderamente tú quieres,
comienza amando tú primero. Amén. Para que esa persona te ame a ti luego. Amén. Cristo no es embustero ni mentiroso. Si Él dice que si nosotros amamos primero, a nosotros nos van a amar después, yo le creo, hermano. Comencemos amando, hermano. No, pero es que yo soy de mecha corta, hermano. No es que mi hermana, si conocieras a mi hermana, ella me saca la piedra. ¿Cuándo vas a evidenciar a Cristo en tu vida? Eso mismo sentía Pedro. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Cuando tú entiendas que ese sufrimiento, ese desprecio no te lo hacen a ti, sino a Cristo, vas a entender cuando Pablo decía, nuestros enemigos no son ni carne ni sangre. Es a Cristo el que desprecia, hermano. Es a Cristo, por eso que estás solo, por eso que no tenemos amigos, por eso que el mundo, hermano, nos desecha. Y cada día va peor, hermano. Las persecuciones van a volver por lo que se está yendo. Ya no quieren cerrar las redes sociales, ahora lo bueno lo llaman malo y ahora lo malo lo llaman bueno. Hermano, el amor es el vínculo perfecto. Amén. Vestidos de amor y reconocer que sin Dios nada somos. Jesús decía, lejos de mí nada soy. ¿Por qué me congrego? Por amor a Cristo y por afecto fraternal a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos porque esa es la evidencia que yo le doy a Cristo de que lo amo a Él. Ese es el sello, hermano. Nuestra naturaleza ahora es divina. Ahora lo que brota de nosotros es el bien sin ningún esfuerzo, hermano. Y este es el llamado y el mensaje, hermano, que les traigo hoy sobre el amor. Que se amen los unos a los otros, que estén pendientes, que les duela la necesidad de su hermano, que sientan ese dolor, esa preocupación. Llámalo, ¿por qué no viniste, hermano? ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Tienes quien te lleva al médico? ¿Te acompaña, hermano? ¿En qué situación estás pasando? ¿Qué problema tienes matrimonial? ¿A quieres que vaya? Te levante, hermano, con una palabra que te escucha. A veces lo que necesitamos es que nos escuchen. Aquí está mi hombro para ti, hermano. En algo te puedo ayudar. Decirle a mi hermano, estoy contigo. No te voy a abandonar. No soy del mundo, soy tu hermano. Hermano en Cristo Jesús. Cristo nos ha dado ese amor, esa unión. Hermano. Y verán la gloria de Dios reflejada en cada una de nuestras vidas, hermano. Decirle al Señor, Señor, estoy aquí no por quien soy yo, sino porque tu Hijo amado. Escóndete detrás de Cristo. Es Él, hermano, el que hace la obra. Es Él el bueno. Es Él el amor. Es Él, no yo. Solamente soy un instrumento. No me voy a vanagloriar. No me voy a elevar porque yo sí soy bueno y el hermano no. No, hermano. No es tu obra. Es la de Cristo. La gloria es para Él. Y Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. A Él sea la gloria. A Él sea el amor. A Él voy a adorar. A Él voy a glorificar. A Él. Él es mi Redentor. Cristo vive en mí. Y pase lo que pase, Cristo está en el trono. Cristo está en el trono. Y lo que nosotros llamamos malo, Cristo dice, te tengo algo mejor, tranquilízate. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Hermano, tenemos que tener esa evidencia de Cristo. El mundo dice que tiene fe. La palabra dice que la fe es por el oír por la palabra. Nuestro nivel de fe es el nivel que conozcamos la palabra, hermano. Siempre más conocemos de la palabra, nuestra fe va al nivel de conocer al Dios. Tenemos que saber a quién es el Dios que adoramos, los atributos, saber quién es Él, su santidad, su ira, su enojo, su justicia. Porque el mundo solo te cuenta una parte, solo te cuentan que Dios es amor, no te cuentan lo otro. Es como si yo llegara aquí, todo rasguñado por mi esposa, y les diga, mi esposa se volvió loca, miren cómo me puso la cara, es verdad.
Le estoy diciendo una verdad. Pero ¿por qué lo hizo? Le fui infiel. Eso no lo cuento. Y eso es lo que pasa, hermano, en las iglesias. Solamente hablan sobre una parte de Dios. La otra no la habla. La de negarse a sí mismo no la habla. La de llevar tu cruz no la habla. Lo de arrepentiros, hermano, de esos pecados. Y el arrepentimiento no lo habla. Solo te motivan. Pero ese es un mensaje almático que te emociona. Pero cuando sale, se acaba la emoción. Porque vas a ver que eso es falso. Vas a ver que eso es falso. De verdad. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje que más que edificar a mis hermanos, me estás edificando a mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomaste el control, Señor. Me diste sabiduría, me diste ese entendimiento, Señor, para que yo pudiera, Señor, a través de ti, Señor, glorificar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.